Luego de escuchar atentamente el requerimiento tan grave, eh, tan invasivo en un derecho tan fundamental que tenemos todas las personas, como es la libertad personal, la libertad ambulatoria, señor magistrado, no queda más que solicitar se declare infundada la prisión preventiva, ya que no cumpliendo los subprincipios de proporcionalidad y necesidad, señor magistrado, existen otros medios, otras alternativas, otras medidas menos gravosas, pero igual de protectoras y eficaces para alcanzar los fines del proceso que Fiscalía busca. Y, señor magistrado, de entrada, debemos ser enfáticos y señalar que una escucha legal, dos escuchas legales o cinco escuchas legales sin corroboración no pueden justificar, menos legitimar una prisión preventiva como en el presente caso. Señor magistrado, desde un punto de vista de cantidad, ¿cuántos elementos de convicción Fiscalía tiene, por supuesto con carácter incriminante, respecto a la supuesta participación en una organización criminal por parte de mi patrocinado, el ejemplar policía Mesa? Desde un punto de vista de la cantidad, señor magistrado, solamente tiene un elemento de convicción, que es el fundamental, es el caballito de batalla, que Fiscalía considera la prueba por excelencia para solicitar un requerimiento tan grave como la prisión preventiva. En ese sentido, señor magistrado, es necesario hacer esta discriminación, en principio, desde un punto de vista cuantitativo, que solamente es uno, doctor, porque entre escucha y escucha no puede generarse el efecto corroborativo que establece el Código Procesal Penal, la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional, para continuar con la debilidad, describiendo y resaltando la debilidad de los supuestos graves y fundados elementos de convicción respecto a la calidad. Cantidad y calidad, en este caso, señor magistrado, Fiscalía no exhibe, no ha corroborado, no ha presentado, señor magistrado, elementos graves y fundados de convicción que vinculen a mi patrocinado, al ejemplar policía Mesa, como presunto autor del delito de organización criminal y además de cohecho pasivo propio. Señor magistrado, ¿sobre la base de qué vamos a nosotros a discurrir y a concluir que Fiscalía no tiene estos graves y fundados elementos de convicción? Partiremos desde un punto de vista del principio de legalidad penal, de la teoría jurídica del delito, para arribar y concluir desde un punto de vista procesal y adjetivo que la descripción sustantiva reconocida en el Código Penal en ambos tipos delictivos no tiene un correlato corroborativo probatorio según los medios de prueba que el Código Procesal Penal ha reconocido. Es decir, hay un divorcio entre la parte sustantiva, los hechos que se imputan a mi patrocinado como delictivos, con la parte corroborativa o procesal denominada prueba o elemento de convicción. Señor magistrado, la primera pregunta es,
para que una persona esté vinculada legítimamente a un grupo criminal, a una organización criminal, y para esto voy a tomar de manera adecuada que efectivamente la Convención de Viena establece el marco general de lo que se debe entender a partir de los comportamientos, la participación o la existencia de una organización criminal. Es más, la señora fiscal ha indicado que en este caso es del tipología 1, donde hay un líder, un cabeza, un jefe, y luego hay integrantes. Ni siquiera ha establecido lugares tenientes, sino una verticalidad piramidal entre la cabeza, el líder, y los integrantes, de arriba hacia abajo. Y lo ha considerado como tipología 1. Entonces, señor magistrado, en este caso, es suficiente que se cumpla con la pluralidad para de por sí considerar que hay organización criminal. La respuesta es no, porque de ser así, se estaría incumpliendo una exclusión que hace el Código Penal respecto a responsabilidad objetiva. La numerosidad con la que Fiscalía viene a persuadir a su despacho que mi patrocinado sea integrado no es de recibo, no es suficiente, porque el proceso de interconexión, de amalgama, de contribución, colaboración, es donde se evidencia las fallas corroborativas que vamos a demostrar. Por lo tanto, el hecho de que existe una pluralidad de personas per se no convierta a mi patrocinado Mesa en integrante, colaborador o partícipe de la organización criminal. En este sentido, señor magistrado, para continuar el análisis de la temporalidad o la vigencia del plan criminal, señor magistrado, debemos recordar que los hechos, los elementos de convicción y la tipificación se encuentran y deben estar contenidas en los documentos propios que emite Fiscalía dentro de un proceso de investigación. En primer orden, la investigación preliminar, en la que no se necesita una precisión clara sobre la calificación y sobre los tipos penales imputados, pero sí una precisión en los hechos. Esta luego se convierte en una formalización, en donde sí se exige hechos, calificación y elementos de convicción. Estos dos elementos formales, señor magistrado, nos van a permitir entender finalmente cuál va a ser el contenido de un requerimiento de prisión preventiva, porque el requerimiento de prisión preventiva no solamente trata de hechos, de elementos de convicción, sino de una imputación concreta sobre la presunta comisión a título de autor o partícipe de algún delito tipificado, en este caso, organización criminal y cohecho. Digo esto, señor magistrado, porque atendiendo muy atentamente la locución de la señora fiscal, ha indicado como hechos que esta organización estaba liderada por el viejo, conocido como Carlos Julio Balacastillo, sus integrantes Kleiser, Casilda, Agucho, Gallo Colorado, NN, El Gordo, Jonathan Taquispe. El centro de producción, acopio, embalaje, transporte en Sartibamba, de Sartibamba a Trujillo para la venta y consumo. La participación del PNP en el chalequeo cuando habían trasladado y cuando se hacía el traslado, evite su intervención. Y ha remarcado y ha sido enfático y se ha tomado cerca de media hora en describir minuto por minuto las actividades comunicativas del viejo con el abogado por la intervención de droga en el terminal Al Gordo, Kleiser, el receptor. Ha indicado como hechos que esta organización criminal ha venido incluso desde el 2006. Ha sido investigada a partir del 2018 hasta el 2021. 3 años, doctor. Esta circunstancia de temporalidad extendida en el tiempo, señor magistrado, ¿qué duda va a haber que a usted lo va a llevar al convencimiento de que mi patrocinado ni ha integrado, ni ha formado parte, mucho menos se ha comunicado o ha coordinado
con la cabeza o con sus otros miembros para cumplir el plan criminal. Entonces, señor magistrado, resaltando estas descripciones, debo precisarle y recordar y resaltar la exigencia de precisión que usted le ha indicado a la señora fiscal respecto a cuáles son los hechos, las acciones concretas del chalequeo. ¿Sabe por qué, señor magistrado? Porque ni en la preliminar, ni en la formalización de investigación preparatoria, y menos en el requerimiento de prisión preventiva, porque también se exigen niveles máximos de precisión de imputación, y si es que está dentro de una organización criminal, la funcionalidad de los miembros, de los intervinientes. ¿Cuál es la operatividad? ¿Qué función cumplió? ¿Cuál fue su labor en el alcance de los objetivos criminales de este grupo delictivo? Si es que queremos respetar los criterios establecidos por la Convención de Viena, la legislación interna, la jurisprudencia, señor magistrado, y cómo no, la práctica judicial en la libertad, la que usted conoce, respecto a la integración en una organización criminal. ¿Cuál es la función? Y en este punto, señor magistrado, página 182 del requerimiento de prisión preventiva que a usted le han hecho llegar y en la que se detalla lo siguiente. 2.10. Acompáñeme, por favor, doctor. Página 182. 1 en romano, función. Que al investigado Nelson Abad Mestre Castillo, conocido como jefe o alias jefe, se le imputa cumplir el rol de proveedor de armas de la organización criminal Bombonera, posición que se sostiene en los siguientes hechos delictivos. Y empiezan a detallar, punto 2 en romanos, respecto al delito de organización criminal y respecto al delito de cohecho pasivo propio. Señor magistrado, ¿cómo entender esta construcción de imputación, doctor? Si es que se parte de una única función. Si estamos en el marco de una organización criminal, es de recibo que pueda este señor ejecutar actos delictivos de modo individual, de espaldas a su grupo criminal, rompiendo los planes trazados para esta empresa delictiva. La respuesta es no, doctor. Cada uno de los hechos, y de ahí debo resaltar la necesidad, la exigencia que usted ha puesto al Ministerio Público de que precise no solamente tiempos, sino acciones concretas del chalequeo. ¿Por qué? Porque seguramente también usted ha advertido que ni en la preliminar ni en la formalizada, menos en el requerimiento de prisión preventiva, se ha establecido como función esta circunstancia del chalequeo. Solamente lo he hecho al momento de su exigencia de precisión. Pero ya es tarde, no es oportuno porque de manera sorpresiva la Fiscalía está imputando una función que no está descrita ni en la disposición de preliminar. Y ojo, señor magistrado, que se ha ejecutado una detención preliminar sustentada en investigaciones preliminares, luego en la formalización y luego en la prisión preventiva. Será de recibo hoy en día precisar, mejorar o anular esta irregularidad en el trabajo de imputación de fiscalía. Y cuando hablo de irregularidad, señor magistrado, en esta forma tan incomprensible de establecer atribución, máxime si se trata de una organización criminal que ya conocían su actividad, incluso desde el 2006, pero que empiezan a ejecutar medidas a partir del 2018 y que continúan hasta el 2021, es decir, señor magistrado, será de recibo permitir algún tipo o explicación de error o ahora de separación que sea un hecho individual y no en el marco de una organización criminal, si durante el inicio, el desarrollo y la culminación se ha establecido ese marco delictivo de crimen organizado. La respuesta es no, doctor. Entonces, ¿cómo comprender la segunda actividad de chalequeo? ¿Como delito individual respecto al delito de cohecho pasivo propio o como delito criminal en agrupación, como crimen organizado? Debería ser como esta última, porque esa es la imputación. A mi patrocinado se le está trayendo como supuesto miembro de una organización criminal, pero con la sola función de vender o de proveer armas, doctor. Ni siquiera municiones, ¿ah? Doctor, dicen que en los detalles
está el éxito en el manejo de un caso, sea como fiscal, sea como defensa, y cómo no, señor magistrado, en una actividad tan sensible como la suya, de evaluar la posibilidad de privar de libertad a un ciudadano inocente aún con este tipo de inconsistencias. Porque fíjese, no se habla de proveedor de municiones, sino de armas. Y en este caso, señor magistrado, este tipo de exigencias y detalles son impuestas por el principio de imputación suficiente y necesaria, que debe respetarse incluso en un requerimiento de prisión preventiva, más aún si es posible que rompan o que restrinjan la libertad de modo anticipado. Detenemos para investigar, detenemos para precisar imputación, o estando precisada la imputación y estando ya los elementos de convicción graves y fundados, detenemos. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que no se puede detener para investigar, menos para precisar o mejorar o anular las inconsistencias que ahora advertimos. Dicho esto, señor magistrado, sobre la temporalidad como un tercer elemento requisito, como un segundo elemento, porque la formalidad respecto a la función o la atribución de hechos se ha hecho a partir, señor magistrado, de las inconsistencias que acabamos de advertir. Como segundo punto, resaltada esta inconsistencia que incluso usted mismo ha pedido precisión, veamos el segundo elemento típico de la organización criminal, la temporalidad. Y no vamos a entrar a discutir, señor magistrado, si es que basta un solo hecho o un solo momento, una sola acción para poder atribuir participación a título, en este caso, tratando de organización criminal de coautoría, porque todos se han puesto de acuerdo supuestamente para delinquir en grupo. Sino más bien, señor magistrado, vamos a resaltar que si Fiscalía indica que desde el 2006 este grupo de personas liderada por el viejo, quien se ha afincado en la Sierra Liberteña, específicamente en Sartibamba, es una localidad distinta a la ciudad de Huamachuco, donde Fiscalía enfoca el supuesto desarrollo de la actividad criminal. Magistrado, debe entenderse que también desde el 2006 al 2018, en la que empiezan a ejecutar medidas contra este grupo de personas, mínimamente Mesa, de alguna u otra manera, ha tenido que también ser identificado o contextualizado en estas actividades delictivas, pero no existe. Vayamos al 2018, doctor. 2018 al 2021. Y vamos a partir del único elemento de convicción que tiene Fiscalía. Y que por sí solo, y él lo hemos señalado, que sin corroboración no debe considerarse como grave y fundado elemento de convicción, porque es querer comprender que la envoltura, señor magistrado, de distintas presentaciones de alguna golosina va a permitir considerar que esta golosina deje de serla para convertirse en un alimento o en algo nutritivo. Es decir, por más que existan 50 escuchas, si es que estas escuchas no se corroboran con elementos de convicción distintos, plurales y convergentes, señor magistrado, no podemos pasar el filtro del grave y fundado elemento de convicción como es este presente caso, con el cual Fiscalía le viene a querer persuadir que Mesa debe ser restringida su libertad porque tiene 4 a 5 escuchas en distintos tiempos, en distintos momentos, en distintos meses. Pero ¿en qué oportunidad, doctor? 2018, 2021. Y hemos anotado y hemos revisado las escuchas contenidas en las carpetas fiscales y en los informes correspondientes, y arranca con el 20 de julio del 2018. Y concluye, doctor, con la escucha del 27 de agosto, del 11 de septiembre del 2018. Es decir, desde julio
del 2018 a agosto, a septiembre del 2018. 2 meses. 2 meses en la que supuestamente mi patrocinado se ha integrado, ha participado en la organización criminal. Es parte, dice la señora fiscal, es parte de la organización criminal a partir de esas actividades. Entonces surge la pregunta y la interrogante que no va a poder responder la fiscalía. Si mi patrocinado se le ha escuchado a partir de julio, ¿por qué integrarlo, señor magistrado, en toda la actividad realizada supuestamente por la organización criminal el 2019, el 2020 y hasta el 2021? O sea, señor magistrado, ¿qué legitimidad o cómo, señor magistrado, explicar y entender que 4 a 5 escuchas que se han obtenido y que mi patrocinador ha reconocido, señor magistrado, y él va a explicar, tiene una explicación, porque este señor Erasmo estaba siendo investigado, estaba tratando de ser detenido por mi propio patrocinado, cuya información conocía a su jefe superior, el capitán, y un subalterno, su colega, que a la fecha de las comunicaciones, señor magistrado, por favor, tome nota de estos datos fácticos, temporales y funcionales, porque la fiscalía ha tenido todo este tiempo para salir de este grave error con el cual pretende llevar a la cárcel a mi patrocinado. Y de entrada, señor magistrado, ha indicado de que estando en la unidad de tránsito es donde él ha aprovechado ese cargo para poder colaborar, contribuir, ejecutar acciones a favor de su grupo delictivo. Sin embargo, si la señora fiscal, la doctora Andreita Lavado, por la que guardo el mejor de los aprecios, señor magistrado, sin embargo hay que reconocer también, por lo menos en mi persona, es la primera vez que estamos afrontando como partes contrincantes en un caso de crimen organizado. Señor magistrado, hubiera reparado de que mi patrocinado a la fecha de comunicaciones, es decir, a julio del 2018, él no estaba en tránsito ya. Él estaba en la DIPINCRI, en el área de investigaciones. Entonces, la señora Andreita viene y nos dice, tenemos el rol de servicio. Claro, el rol de servicio está, pero no es lo mismo leer o tratar de entender un rol de servicio de manera genérica, desvinculado, desencarnado de los hechos en materia de imputación que con carácter delictivo se atribuye a una persona. Entonces, señor magistrado, mi patrocinado entró a la de tránsito en Huamachuco en el mes de septiembre del año 2017 y con mayor precisión mi patrocinado lo dirá. Quizás yo me equivoque en el manejo de los tiempos, pero él estaba a declarar en este acto, doctor, al término de esta audiencia. Pero de lo estudiado y analizado y coordinado con su familia, porque tiene una familia que está preocupado por él, tiene 2 hijos, es un padre ejemplar, una persona sin antecedentes, reconocido por intervenciones destacadas. Señor En su abogado, condición de sujétese a los efectivo, elementos de convicción. Después vamos a ver ese tema, por favor. decía, doctor, decía que él empezó en septiembre del 2017 en el área de tránsito. De ahí lo cambiaron el año 2018 a la DIVINCRI, en Huamachuco, hasta junio del año 2019. En tránsito, él ha estado hasta junio del 2018. Doctor, no me crea, no le crea a la señora fiscal. Revise los documentos y usted va a poder salir de cualquier tipo de duda o cuestionamiento. Pero lo real y concreto por la información que manejo es que él estuvo hasta junio del año 2018 en tránsito para pasar de junio del 2019 hasta 2019 en la DIVINCRI. Entonces, señor magistrado, ¿qué seriedad para, señor magistrado, cómo tomar como serio
este requerimiento, cómo entender como proporcional, necesario, razonable, legítimo este requerimiento de detención para custodiar los fines del proceso, si ni siquiera, señor magistrado, se ha sido detallista, se ha precisado si estaba o no en sus capacidades de ejecutar esas acciones delictivas a favor de la organización, revisando al detalle los elementos de prueba de cargo y de descargo que existen en poder de la Fiscalía y que la Fiscalía lo ha mencionado como un elemento de cargo y lo ha denominado reporte de información de personal. Por lo menos no lo ha detallado en lo que nosotros sí estamos haciendo. Esperemos la respuesta de la señora fiscal y si identificara que las informaciones que manejo sean verdad, consideramos incluso, señor magistrado, que estaría en la oportunidad de retirar un pedido tan grave como la prisión preventiva, sustentada sobre hechos en función de la información falsos. Si estando en Divincri no tenía la capacidad de tránsito como lo establece, luego, ¿cómo entender su participación y la ejecución de sus actos delictivos? Si no tenía la capacidad, doctor. Entonces, está en la oportunidad porque los documentos van a hablar por sí solos. Son documentos oficiales y pido que lo exhiba la señora fiscal, porque ella los tiene y que precise las fechas. Entonces, señor magistrado, este segundo elemento de la temporalidad nos invita a preguntarnos, señor juez, solamente de julio a septiembre, 2 meses, ¿qué pasó con los meses anteriores a julio del 2018? Junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. ¿Qué ha pasado, señor magistrado, después de septiembre del 2018, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero del 2019? Señor magistrado, ¿cómo entender la parcialización de actividades supuestamente criminales si es que no ha habido un antecedente y menos un consecuente? ¿Cómo entender la participación delictiva? ¿Basta con una sola acción? ¿Basta con una sola acto a favor de la organización? Es organización, se entiende que la permanencia en el tiempo, la vocación de permanencia de cada uno de sus miembros tiene que estar desde el vamos, desde que se firma verbalmente o voluntariamente la voluntad de delinquir en grupo. ¿Cuándo es que mi patrocinado, Mesa, dio su manifestación de voluntad y se acompañó del resto del grupo criminal para delinquir grupal y organizadamente? Si de las escuchas solamente se habla del tal Erasmo y de un NNI, de un masculino identificado que no forma parte de la organización criminal, ¿2 personas podrán formar organización criminal? La respuesta es no. Señor magistrado, 2 personas, según el relato de fiscalía, podrán realizar el desvalor de acción y el desvalor del resultado propio del tipo penal de organización criminal. La respuesta es no. En ese sentido, señor magistrado, la vocación de permanencia en el tiempo tampoco concurre a partir de los elementos de convicción. Vayamos, señor magistrado, a los elementos graves y fundados. Todos ellos, según la propuesta fiscal, llevan a concretar que mi patrocinado cumplía en ese periodo de tiempo la función de proveer armas. Y desnudemos y analicemos, escucha por escucha. Ya ha quedado claro, por lo menos, doctor, con la información que la defensa maneja y que mi patrocinado al 20 de julio del 2018, fecha de la primera comunicación que Fiscalía atribuye como delictiva, mi patrocinado no se encontraba ya laborando en el área de tránsito y ha resaltado, se encontraba del control del tránsito en Huamachuco.
Y ese es el servicio que daba. Por lo tanto, ¿acaso no estamos de comprobarse en la documentación por su persona de que no estaba en tránsito, sino en el área de INCRI? ¿No estaríamos frente a un imposible jurídico, doctor? ¿Cómo entender la materialización de su función si no tenía la competencia policial funcional íntimamente relacionada con la necesidad del chalequeo de la protección para el traslado de la droga de Sartimbamba, Huamachuco a Trujillo? Ninguna, doctor. Sería un imposible jurídico, porque la atribución no ha sido en su condición de miembro de la DIPINCRI, sino de tránsito. Y es así donde se ha construido y se ha permitido su detención. Y hoy se pretende alargarla por tiempo irrazonable. Bien, la primera comunicación, señor magistrado. ¿Cómo estás, jefe? Ya no te dejas ver. Estás en Sartín, le dice Erasmo. El lunes estoy en Huamachuco. Ya Erasmo visita. Ya, jefe. Ven para lo conversado. 20 de julio del 2018. Doctor, entendiendo que las comunicaciones son el intercambio de ideas, son el intercambio de información, son expresiones de nuestra voluntad, estas pueden ser y deben ser comprobadas en su existencia, en su realidad, a partir del antes y después de esta comunicación. Porque esta comunicación por sí sola, señor magistrado, podrá llevarnos a una conclusión, podrá llevarnos a la persuasión de que efectivamente ese contenido se dio, es real, es ilícito. No, tiene que existir un antes y un después para comprender esta transmisión de ideas, esta transmisión de información, esta transmisión de acciones que contienen las comunicaciones. Sí, el 20 de julio del 2018 es la primera comunicación y la segunda es el 18 de agosto del 2018, doctor. Dígame usted, ¿cómo se puede concluir que esta comunicación está corroborada como actividad delictiva de la organización criminal si es que no existe comunicación posterior al 21 de julio, al 22 de julio, al 23 de julio? Es más, esta comunicación no está vinculada con ninguna de las otras comunicaciones del 18 de agosto del 2018, 23 de agosto del 2018, 26 de agosto del 2018, 27 de agosto del 2018 a las 7:45 y el 19 de septiembre del 2018. ¿Cómo entender, señor magistrado, que en esta actividad criminal, esta conversación tendía a ayudar, a colaborar a los alcances de los fines objetivos de esta organización criminal? Ninguno. Es lo que contiene esta comunicación. Y ojo, con Erasmo, mi patrocinado estaba detrás de él, porque ya estando en la unidad de DIPINCRI y habiendo trabajado en tránsito, y este señor Erasmo ya tenía indicaciones de investigación por supuesto tráfico de drogas, él quería capturarlo y así lo organizaron con su jefe inmediato, el capitán, y un colega de inferior en grado, que ya mi patrocinador le explicará. Y si no ha declarado, señor magistrado, en su momento, fue porque así se decidió como estrategia de defensa. Y como estrategia de defensa, mi patrocinado guardó silencio. Entonces, hoy es el momento en que mi patrocinado, escuchando ya las inconsistencias, él va a declarar y va a explicar por qué es que tenía comunicación con Erasmo, cómo llegó Erasmo a tener el número telefónico y por qué mantuvo estas comunicaciones. Que la primera de ellas, señor magistrado, no aparece indicio alguno de actividad delictiva. ¿Cuál es la finalidad de esta organización criminal, doctor? Básicamente el transporte de drogas. Básicamente, doctor, ese es el fin último, para producir dinero ilícito y distribuirse entre sus miembros. Que de por sí, señor magistrado, no se ha establecido porque, doctor, en palabras de la doctora Andrea, la Convención de Viena fija, sí, ciertamente, es la que fija a nivel mundial cuáles son los lineamientos genéricos
que los Estados miembros deben respetar para investigar, reprimir este tipo de delitos de criminalidad organizada. Y uno de los elementos es la parte económica. Y no se ha indicado que mi patrocinado en esos 2 meses haya recibido dinero alguno. Es más, no hay producción de dinero. Es más, Fiscalía no ha tenido una pericia contable o una pericia económica contable en la que indique que esta organización criminal ha amasado una o dos o cierta cantidad de dinero. Por lo menos no hay incautaciones de dinero. Señor magistrado, se hablan supuestamente de drogas, pero no hay incautación hasta donde tengo entendido respecto a mi patrocinado de droga. Es más, mi patrocinado no ha intervenido en ningún tipo de intervención. Por el contrario, con la intervención del tal Gordo, en la que Fiscalía ha identificado como el caso más ejemplar y el caso corroborado, muestra más bien que no tenían ningún tipo de chalequeo, ni por la policía ni por mi patrocinado, porque en ningún momento lo mencionan a mi patrocinado. Si es que era el chalequeo que recién está imputando la Fiscalía, mínimamente ha tenido que ser mencionado, pero no hay esa situación. Entonces decía, doctor, que esta conversación por sí sola no incrementa el riesgo permitido por la norma penal. Está prohibido un policía conversar hasta ese momento con un ciudadano que no tenía conocido investigación alguna. Señor magistrado, está prohibida por la norma que un efectivo policial hable sobre ubicaciones entre uno y otro. Está prohibido, es delictivo que un policía pueda conversar con un ciudadano hasta ese momento, 20 de julio de 2018, que no se sabía que estaba siendo investigado y que más bien él quería detenerlo, pueda hablar de fechas de retornos. La respuesta es no. ¿Qué contenido criminal tiene esta conversación respecto a la actividad delictiva ejecutada desde el 2018 hasta el 2021? ¿Cuál es la corroboración? ¿En qué? ¿Cómo se engrana esta conversación en una de las actividades, en la ejecución de alguna de las actividades delictivas de este grupo criminal? Ninguna. Pasemos a la del 18 de agosto del 2018, doctor. Erasmo y un MNI. Erasmo le dice al MNI, estoy en Huamachuco, yo también en Huamachuco, vente al taller del Conejo. Estaba con el Mesa tomando unas chelas. Hablan de pepas y la fiscalía dice hay un informe de terminología y que pepas son balas. Señor magistrado, ¿podemos negar que pepas tenga esa connotación? ¿No? ¿Podemos negar que pepas tengan la connotación de algún ansiolítico, algún barbitúrico, alguna medicina o somnífero que pueda generar descanso en las personas? ¿Acaso podemos negar que el término pepas o pepear o me tomo una pepa también es usado en términos médicos, en contextos médicos? Señor magistrado, ¿se puede negar que existen personas que para mantener la calma y la tranquilidad necesitan de pepas en el entendido médico? No, señor magistrado. Doctor, un momento, por favor, voy a justificar mi intervención en la otra audiencia. Deme un minutito, por favor. Doctor Fernando Montero, estoy en una audiencia de prisión preventiva. Doctor Yender, por favor, estoy...
Listo, doctor. Doctor. Puede continuar, pero puede continuar. Gracias. Entonces, doctor, no hay vinculación de esta comunicación y el propio contenido no versa per se de actividad delictiva individual menos conjunta. La del 18 de agosto del 2018, las PEPAS también tienen esa connotación. Señor magistrado, en estos casos no hay prueba directa, hay prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria también debe de aplicarse para los pedidos de prisión preventiva y estas también deben ser convergentes, plurales y deben estar exentas de contraindicios. Y en este caso, este contraindicio respecto al entendimiento del término PEPAS, que no puede ser negado, nos impide llegar a conclusión a nivel de certeza, como lo ha hecho la Fiscalía, en función de una sola informe, porque ese informe también ha debido contener esta acepción de la palabra, de este término, y por lo tanto no puede concluirse con grado de certeza de que sean balas, porque puede ser cuestiones médicas, señor magistrado. Mientras Fiscalía no corrobore, todo puede permitirse y todo está dentro de lo probable. Y acá en un juicio penal, en un tema de prisión preventiva, no tiene que irse con probabilidad, tiene que irse con certeza de la existencia de graves y fundados. No estamos hablando de culpabilidad, sino de graves y fundados. Y en este caso, el informe no es un elemento grave y fundado, porque PEPAS tiene otra concepción, otro entendimiento. Luego, señor magistrado, viene la comunicación del 23 de agosto con Erasmo. Y le dice si me vende o no cápsulas. Nuevamente, doctor, en la experiencia profesional y en las lecturas relacionadas con criminalidad y temas de criminalística, es la primera vez que escucho o que se asocie el término cápsulas con munición, señor magistrado. Las cápsulas en el argot están más vinculadas con los globitos de droga que se hacen ingerir a las personas, a los burros, a los burriers, para que puedan trasladar esta sustancia prohibida. Pero cápsulas, doctor, es la primera vez que escucho esa asociación con municiones. Por lo tanto, si en la comunicación del 23 de agosto del 2018 hablan de cápsulas y en la anterior del 18 de agosto hablan de PEPAS, ¿qué coherencia, doctor, imputativa hay? ¿Qué correlación existe? ¿Cómo se puede indicar que cápsulas son PEPAS? Más aún si en el informe no ha señalado la señora fiscal que PEPAS tengan el mismo contenido de cápsulas. Y todos ellos, señor magistrado, como municiones. Ya pues, dime dónde estás. Estoy en el taller del Oscar, necesito solo 10 de su gasto, unas 6 o 7 de 38. Y Erasmo, si se viene tranquilo, formo y subo. Ya sale, ya llego. Formo y subo. Doctor, en esta tercera comunicación que no tiene vinculación con la primera ni con la segunda, y estando en la posibilidad, señor magistrado, que Fiscalía pueda traernos información válida, Fiscalía no ha traído ningún informe de la unidad en la que se encontraba mi patrocinado prestando servicio a DINCRI, menos ha traído un informe de su grupo especializado de investigación respecto a que mi patrocinado utilizaba la munición, el origen de esta supuesta munición, porque hablan de 38, 10 de tu gasto, 6 o 7 de 38. Entonces, señor magistrado, ¿cómo se puede considerar que esto tenga un carácter prohibido o delictivo? Más aún si esta comunicación, doctor, entendida con el resto de comunicaciones de la organización en conjunto, en ningún momento, doctor, ya que la labor de esta organización es acopiar en Sartimbamba la droga, bajarla a Huamachuco y de Huamachuco a Trujillo, se ha utilizado, se ha empleado o ha sido necesaria la utilización de armamentos o municiones. Y recordemos a mi patrocinado, no se le imputa por municiones, sino la función que se le atribuye es de proveedor de armas. Cosa distinta a lo que hay en esta escucha, que hablan de calibres.
En ese sentido, resaltamos esta incoherencia adicional para desnudar qué tipo de requerimiento es el que tiene usted ahora en sus manos. Entonces, la del 23 no se relaciona con la del 18, menos con la del 20. Estará vinculada con alguna relacionada a tiempos anteriores hasta al mes de agosto y julio, porque esta investigación es del 2018. Ninguna, doctor. Con posterioridad a septiembre del 2018 tendrá vinculación esta comunicación con otras. Ninguna. Vamos a la del 26 de agosto del 2018. Erasmo, quiero venir. Chalequéme. Ese día le estaba esperando, no la encontré. Estaba mal. Tráigame, jefe. Yo vengo con el sencillo. A Huamachuco. Pasado voy a Huamachuco. Segundo, lo dejas ahí. Parabellum. Corta. Esa corta que lo arregló. Igual, son las dos en el mismo calibre, 380. Me hace el favor, me las trae. Ya, listo, Erasmo. 3 veces la negra últimamente para ti. Vengo para encargarlo. Señor magistrado, de la misma manera, a mi patrocinado no se le atribuye como función vender o comercializar o entregar municiones, sino armas. Y no se puede entender algún tipo de explicación de que la munición es un elemento del arma, no, porque la atribución, por exigencia del principio de imputación suficiente y necesaria, debe estar corroborada con los elementos de convicción en ese sentido, no en otro. Además, reitero, señor magistrado, durante todo el año, todo el tiempo de ejecución de esta organización criminal de actividad delictiva, no han utilizado armas, menos municiones. Es más, la función del chalequeo en ningún momento han indicado de que hayan usado municiones o armas. ¿Qué incongruencia, doctor, entre el hecho escuchado con la función atribuida? ¿Cómo conciliar, cómo vincular, cómo dar por cierto, cómo generar coherencia en su imputación si es que se le atribuye A y salen elementos de corroboración de cosas B? De ninguna manera, doctor. La conclusión a la que puede llegar la fiscalía es válida y menos, señor magistrado, usted podría aceptar este tipo de requerimientos. Me hace el favor, dice, me trae. Es decir, si es que este señor Erasmo tenía un cargo importante en la organización criminal, ¿cómo le podía pedir favor a uno de sus miembros, que simple y llanamente era un colaborador, uno del montón que servía para una función en la que él participaba directamente y que él era el que producía actividad natural y propia de la organización criminal, que era el traslado de la droga, la compra de la droga para trasladarlo a Trujillo? Entonces, tampoco hay coherencia, señor magistrado. No es lógico, señor magistrado, por máximas, señor magistrado, de que un miembro respecto al cabeza o a un miembro superior, el miembro superior le pida por favor, porque la señora fiscal ha establecido que es la estructura tipología 1, con un líder. Entonces, señor magistrado, tampoco es coherente esta comunicación. No tiene vinculación con el resto de actividad, ni con las anteriormente leídas, ni con las que vienen ahora en este momento. Al día siguiente, 27 de agosto, 7:45 AM. Antes de que se me olvide, señor magistrado, Fiscalía nos ha indicado que en estas comunicaciones, o ha corroborado que cuando se producen estas comunicaciones, mi patrocinado estaba en Huamachuco. Es más, de las comunicaciones atribuidas por Fiscalía, da a entender que mi patrocinado era un evador, evasivo, era una persona que evadía su trabajo, abandonaba su puesto de trabajo. Esta situación circunstancial, doctor, dado a que el trabajo de mi patrocinado es completamente y detalladamente corroborado, fiscalizado, Fiscalía no ha debido traer sus inasistencias o sus llamadas de atención o sus investigaciones por abandono del puesto, porque los efectivos policiales no pueden abandonar su puesto de servicio. Sin embargo, la Fiscalía da por cierto de que él se encontraba en uno y otro lugar. Ese es su dicho. No dudo de la palabra de la doctora Lavado, pero aquí no vamos a resolver sobre la palabra, sino sobre evidencia. ¿Y Fiscalía ha actuado alguna evidencia relacionada con esta circunstancia? No, ninguna, señor magistrado. Por lo menos no lo ha hecho saber ni en el requerimiento, ni en la formalización, ni en el momento de oralizar. Hacerlo con posterioridad no solamente quebrantaría la contradicción, sino nos pondría en una desventaja y en una situación de sorpresa, señor magistrado.
porque no vamos a poder controlarla. Pero lo real y concreto es que no hay evidencia de que mi patrocinado se haya o haya abandonado su labor. Es más, no hay apertura de investigación a nivel de inspectoría por esta situación. Pero Fiscalía da por cierto de que las ubicaciones establecidas en la comunicación son reales y ciertas, solamente por el contenido de la comunicación. ¿Hay algún elemento de corroboración? No. La del 26 de agosto, la del 26 de agosto del 2018 con Erasmo, con el número 923, que mi patrocinado todo lo ha reconocido. Él ha utilizado ese número y el contenido de las comunicaciones son de él. Es más, ha dado su muestra de voz, doctor. Ha dado su muestra de voz. Entonces, señor magistrado, le dice, quiero venir. ¿Venir a qué? ¿Hay un elemento de corroboración en la que se establezca para qué quería venir? Un ciudadano que no tenía investigación en ese momento, ¿es probable que quiera desplazarse? ¿Es delito de que le comente a otro ciudadano que quiere venir? ¿Era importante en su plan de detención de mi patrocinado tener este tipo de información de su desplazamiento? Por supuesto, porque ya estaba armando una actividad policial conjunta con su superior y sus colegas para también probablemente tenerlo sin saber que estaba siendo investigado. Entonces, quiero venir, chalequéeme. Ese día lo estaba esperando, no lo encontré, estaba mal. Tráigame, jefe, yo vengo con el sencillo a Huamachuco, pasado voy a Huamachuco. Se ha corroborado con algún óbice, con algún seguimiento de que Erasmo se encontraba en otra ciudad distinta a Huamachuco. Se ha corroborado con algún seguimiento videovigilancia, porque han tenido 3 años de que Erasmo llegó a Huamachuco. Se le ha intervenido con sencillo a Erasmo, señor magistrado. Es posible en la lógica de imputación que Erasmo, siendo un miembro importante de esta organización criminal, le pueda pedir de favor. Es ilógico, señor magistrado, lo sostenido por la Fiscalía. Nuevamente, para Velum, para la cortita, mi patrocinado no está atribuido de municiones, sino de armas. Se ha establecido con informe documental de que la armería de Huamachuco, de la Dipingre de Huamachuco, haya denunciado, haya puesto en conocimiento la pérdida de munición. ¿De dónde sacaba la munición mi patrocinado? ¿Hay algún informe de seguimiento, algún óbice en la que se establezca que él, mi patrocinado, traía munición realmente? No hay evidencia, señor magistrado, solamente volvemos al mismo tema, la comunicación. La del 27 de agosto del 2018, a las 7:45, Erasmo le dice al MNI, el mes está en Siguas, me dijo que venía el viernes por la noche, el sábado lo llamó. Doctor, antes que pase de Siguas, cuando Erasmo dice el chalequeo, corríjame, doctor, si estoy equivocado o si me falla la memoria. Se ha detallado y se ha tomado el tiempo la señora fiscal, cerca de 1 hora 45 minutos, en relatar paso a paso cómo fue que se intervino al gordo. Y es el único dato, doctor, certero que la fiscalía ha traído respecto a la posible traslado o transporte de drogas. No hay más. Entonces, señor magistrado, ¿cómo es que mi patrocinado cumplía su función de chalequeo si no estaba en el área de tránsito, como ya se va a corroborar, y no ha habido mayor intervención que esa, la del gordo? ¿Cómo se puede entender la materialización de esa función últimamente atribuida por la Fiscalía si no hay mayor intervención que esa? Y en esa ni siquiera está mencionado mi patrocinado. En ninguna de las conversaciones, mucho menos ha participado. ¿O se le ha abierto alguna investigación por esa situación? Ninguna, doctor. Entonces, resalta la Fiscalía 3 empresas en una de las comunicaciones en la que se menciona Negreiros, Tunesa o Los Andes. Dice, y en la comunicación entre Clipper y Carlos con Geral, que es la comercializadora de Trujillo, del Cerro Pesquera, si no me falla la memoria, en la comunicación del 9 de junio del 2018, 10 de junio del 2018, con Cleiser, donde dicen dinero rápido por la comercialización, señala la Fiscalía, hablan de 3 empresas, Negreiro, Tunesa y Los Andes. Negreiros o Tunesa, no, ahí para la policía en Tunesa. En Los Andes, ahí no hay policía, dame el nombre y lo envío. Entonces le mandan el nombre y luego lo capturan el 11 de junio del 2018. Entonces,
¿Qué relevancia tiene de que elegían al transporte? Muestra, pues, señor magistrado, que no tenían ningún tipo de servicio de chalequeo, porque ellos trabajaban a la deriva, si es que acaso es verdad lo que le imputa la fiscalía. Es decir, que ni la policía en general, ni la de Trujillo, ni de Huamachuco, y menos mi patrocinado, que no estaba en tránsito, fungía de esa función que la señora fiscal nuevamente, de manera novedosa, le imputa, le atribuye. Entonces, esa es la situación que está relacionada con la del 26 de agosto del 2018. Luego se da una retafila de actividades en la que incluso hay un abogado en la que participa y hablan ya de la detención. Entonces, ese es el único acto, doctor, de transporte concretado por la fiscalía. Entonces, ¿cómo se puede decir que mi patrocinado chalequeaba si desde el 2018 al 2021 no ha habido otro acto de transporte alguno? Lo que considera la defensa que fue un acto individual, no colectivo. Y por lo tanto, siendo colectivo, no hay la función de mi patrocinado del chalequeo. Si en esa ni en otras ha participado. La del 27 de agosto del 2018, 7:45. Erasmo le dice al MNI, el mes está en Siguas. Me dijo que venía el viernes por la noche, el sábado lo llamó y me dijo, obviamente, doctor, está corroborado que el sábado, en la mañana, en la tarde, en la noche del 27 de agosto del 2018, mi patrocinado se encontraba en Huamachuco, fuera de Huamachuco. No hay evidencia, señor magistrado, que corrobore la veracidad de esta información. No hay evidencia porque usted tiene que trabajar sobre evidencia del contenido de las escuchas. Caso contrario, señor magistrado, ¿cómo nos defenderíamos si en una investigación preliminar con escuchas legales que se hacen de espaldas a los investigados no nos podemos contradecir, no podemos contradecir? Entonces queda la valoración a partir del razonamiento y la credibilidad del testimonio o de los dichos con la corroboración. Y acá no se ha corroborado, teniendo la fiscalía la posibilidad de establecer óbices, seguimientos o trabajar con la lista de trabajo o las investigaciones por abandono del puesto de servicio y no lo ha hecho. ¿Cómo da por cierto que esta comunicación es verídica? Si mi patrocinador estuvo en Siguas, en Huamachuco, y el solo hecho de que sea natural de Siguas no da o no nos permite concluir de que sea así la comunicación. La del 19 de septiembre del 2018 con Oscar, MNI, Oscar, Erasmo. Doctor, en las comunicaciones anteriores se han trabajado sobre la base de MNI y en la del 19 de septiembre del 2018 se ha identificado que este MNI es Oscar. Por lo tanto, este Oscar como MNI es el que ha tenido la conversación del 20 de julio del 2018 como MNI, porque así está establecido. La del 18 de agosto del 2018, Erasmo con MNI. La del 23 de agosto del 2018, MNI. Entonces, esta comunicación, la del 19 de septiembre del 2016, que han identificado al MNI Oscar, debe ser considerado, por lo menos entendida, que la comunicación del 20 de julio, del 18 de agosto, también pertenecen a Oscar, este MNI, y no a mi patrocinado. Quiero venderlo, me han prohibido vender la pistola. En la policía me espera, sabe que tengo ese fierro, por eso quiero venderlo para no andar nada. Doctor, es un acto de protección, es un acto individual. ¿Cómo luego atribuir a mi patrocinado la autoría o la vinculación de esta comunicación? Es más, ni siquiera está en relación a la actividad de la organización criminal. No hay forma alguna. Cuando usted le pide la precisión, fiscalía dice, Erasmo era el productor de la droga que Carlos Vara compraba. De ahí la importancia de Mesa. Y todo esto se establece con las actas de transcripción. Él es de Siguas, dice, de Ancash. Coincide con su lugar de nacimiento. Fíjese, en base a qué llega a la conclusión, doctor, cuando ese tránsito, el antecedente del consecuente, está bombardeado por contraindicios. Es un indicio individual débil que no puede permitir esa conclusión con grado de certeza, porque el indicio, siendo débil, tiene que tener certeza a partir de múltiples indicios y con ausencia de contraindicios. Uno de ellos es que la Fiscalía no ha acreditado si se encontraba o no, si había abandonado o no su puesto de servicio. Ya la Fiscalía, frente a la incapacidad probatoria de elementos de convicción, echa mano al allanamiento. Dice que lo agarraron en la central de monitoreo, luego allanan en el recreo. ¿Y qué evidencia encuentran? Un celular con 2 emails, dice. 2 emails, para ella es eso relevante. Acta de lacrado,
un DNI, un anillo. Doctor, ¿qué importancia, qué relevancia tiene un anillo si es de fantasía? Por lo menos la Fiscalía no ha indicado de que tengan algún valor como calidad de piedra preciosa, no ha hecho ninguna pericia sobre la naturaleza de ese anillo. Fotos de distintas personas, licencia de conducir, voucher de depósitos, fotos. Doctor, tener voucher de depósitos en nuestro celular es prohibido. El ser policía está prohibido de portar vouchers sin ni siquiera ha mencionado cantidades o montos y no lo ha vinculado con actividad delictiva, que en este caso la organización criminal realizaba venta de droga o traslado de droga. Entonces, señor magistrado, de por sí solo las fotos no tienen evidencia. No se ha dado la fecha para vincularla a alguna actividad propia de esta organización. Hablan de Montalbán, hablan de Mesa Castillo, el número de cuenta del Banco de la Nación, que termina en 3701. ¿Para actividades delictivas uno va a dar su cuenta personal, doctor? No, menos para cuestiones de drogas, pase de droga, pagos por chalequeo o venta de armas, no. Y hablan de la venta de una Glock 19, 25 de mayo del 2021, doctor. Ya están las postrimerías para la ejecución de la detención de estos señores. 25 de mayo del 2021. ¿Cómo se vincula, doctor, al plan criminal de la organización criminal? Cuando se hace alusión a unos mensajes SMS extraídos del teléfono del 25 de mayo del 2021. Compro, firme, me bloqueas, firme, precio, ¿cuánto pagas? Glock 19, tengo todos sus accesorios. No sé, la firme están 3.800. Nuevas, cuestan, quieren 3.000 a tratar. Señor magistrado, mi patrocinado, de ser cierta esta comunicación, más aún, si no se ha establecido que esta persona forme parte de la organización criminal, ¿cómo atribuirle en ese contexto? ¿Cómo darle validez a ese contexto? ¿Acaso la Fiscalía en su formalización o requerimiento ha incluido a esta persona como partícipe o miembro de la organización criminal? No. ¿Y vinculado a algún acto concreto de la organización criminal? No. Luego, la comunicación del 16 de febrero del 2021. Sí, ya salgo de mi trabajo, estoy allá, estoy en 20 minutos allá. Nuevamente le manda foto de su cuenta del Banco de la Nación. Luego le mandan también de una factura donde Peluche EIRL le dicen va a facturar bastante. Peluche EIRL es una empresa vinculada a esta investigación, no. El nombre Pablo está vinculado o Peluche como miembro de la organización criminal, no. Por lo tanto, ¿qué contenido delictivo tiene estas fotos consignadas? El envío de una declaración de mi patrocinado del 11 de julio de 2019 por acopio de marihuana en Sartibamba. ¿Qué vinculación tiene, doctor? Si como función policial, estando ya en el IPINCRI, él interviene y por lo tanto cumple su deber en el caso de ser, en este caso, de declarar por sus intervenciones. Pero de ahí sacar o extraer o concluir actividad delictiva de ninguna manera, doctor. Más aún si no es un acto individual corroborado, vinculado con los otros actos organizativos. Reporte de información del personal, ya lo hemos dicho, doctor, y ahí es donde debe centrarse el análisis. Las fechas o periodos en las que él participaba en una u otra unidad. No vamos a cuestionar que del 2015 al 2021 trabajó en Huamachuco, pero sí cuestionamos la fecha, el mes en la que estuvo, hasta donde estuvo en tránsito y luego pasó a la Dipingue. Por estas razones, doctor, ¿qué duda cabe que no existen graves y fundados elementos de convicción por los cuales solicitamos se declare infundada y se le dé una medida menos gravosa pero igual de efectiva como la comparecencia con restricciones y adicionalmente una caución porque tiene trabajo? Por esas razones, doctor, solicito se declare infundado y he terminado mi alocución. Ministerio Público. Gracias, señor.